Alberto Lati nos acompaña en esta mesa. Beto, a mí me da un enorme gusto saludarte de nuevo y que nos cuentes qué es lo que pudieras encontrar en relación a Atlanta y ese movimiento tan importante como ha sido la guerra civil que cambió la historia de este país. Y que además, José Pablo, es un placer estar contigo. Además, sin Atlanta hubiera sido otra guerra. Sin Atlanta, los episodios entre el ejército del norte y el del sur hubiesen sido diferentes. Veremos por qué. Pero veremos también cuánto queda de esa confrontación aquí en Atlanta. Trincheras, ruinas, cañones, uniformes, pero inclusive algo vinculado al cine de Buster Keaton. ¿A qué me refiero? Esta es la Atlanta que cambió la guerra civil. Esta es la Atlanta de ese conflicto entre el norte y el sur de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Siglo y medio escondido bajo un tapiz rojo, plantas coloradas que crujen bajo los pasos con los que rastreamos una historia tan viva aquí. Atlanta marcada en sangre por la guerra civil, como marcados están sus bosques por estas hojas rojas. Llegamos a la reserva natural de Lithia Springs. Entre lagos y vegetación nos cuesta encontrar vestigios de la guerra, hasta que en medio de la nada emergen esas paredes de ladrillos construidas por esclavos. Esos muros tatuados de ceniza desde mediados del siglo XIX. Esas ruinas de la antigua fábrica de New Manchester. Justo donde el arroyo se hace salvaje, justo donde la cantidad de rocas hace complicado que sea navegable este sitio que torna una especie de rápidos, entendieron que era más factible guarecerse. Las tropas sureñas, las esclavistas, el ejército confederado. Antes, en este punto, en este viejo molino, en esta vieja fábrica, habían generado uniformes, zapatos, armamento, nociones básicas para mantenerse en esa guerra civil. En 1864, al ver que era inminente que serían tomados por las tropas del norte, las tropas unionistas, incendian esta fábrica. Ruinas de siglo y medio que nos contemplan. No muy lejos, ahora en el bosque de Cascade Springs, nos reciben un puesto de control destartalado desde la guerra civil y pozos ya cubiertos en musgo, historia que por mucho que sea retomada por la naturaleza, devuelve al pasado. Han pasado más de 150 años y las trincheras de la batalla de Utoy Creek persisten, batalla cumbre en la guerra civil estadounidense. Aquí estaban atrincherados, así estaban atrincheradas las tropas confederadas cuando desde las alturas llegó el ejército antiesclavista, el ejército del norte. Punto de coyuntura porque Atlanta, tras varias semanas sitiada, caía. La puerta al sur era tomada por el norte. Entonces, un mensaje del general Sherman hasta Washington. Atlanta es nuestra, la hemos ganado justamente. Trinchera recreada en el Museo de Historia junto con rifles, cañones, uniformes, la última bandera confederada, innumerables artefactos y muestras del sufrimiento que supuso la guerra civil con esta ciudad como punto de quiebre. So Atlanta was a really important place in the Civil War. It was a railroad town, one of very few railroad towns in the entire Southeast. So for the Confederate Army to move supplies, they had to come through Atlanta or go out from Atlanta. Once Atlanta fell, the South couldn't resupply the rest of their army, and the army collapsed a few months after that. Ahí mismo se ha restaurado la célebre locomotora Texas, la original que supusiera la persecución de la guerra civil, episodio inmortalizado por Buster Keaton en el filme El maquinista de la general. La guerra civil terminó, pero no así sus heridas y división. El propio general Sherman dijo tras tomar Atlanta: hemos devorado el territorio, queda solo desolación. Para entender lo que es la guerra, basta con seguir nuestros pasos. Basta eso y las tumbas simbólicas a la salida del Museo de Historia en memoria del más de 500,000 de víctimas.
Y más allá de lo que presentaba Atlanta, como veíamos, para la cuestión de la conectividad del sur de Estados Unidos y del ejército del sur del Confederado, otro factor, José Pablo, que Abraham Lincoln buscaba la reelección en ese momento. Y decían, cada bala que recibe un soldado del norte es un voto en contra. Y cuando se da esta victoria, logra reelegirse y a partir de eso cambia la historia de Estados Unidos, va terminando la esclavitud. Esa fábrica que veíamos de New Manchester, esas ruinas, pues construida por manos esclavas y finalmente quemada cuando llegaban las tropas del norte. Bueno, hablabas de la conectividad, no deja de ser relevante que hoy en día no haya un aeropuerto más grande ni más transitado, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, que el que hemos utilizado para llegar a la ciudad de Atlanta. Ve lo que cambian las cosas. Hasta antes de la Guerra Civil, Atlanta tenía 9,000 habitantes. Era un lugar perdido en la nada, entre ríos, pero no muy atendido. Llega la Guerra Civil, queda su población muy diezmada con este sitio que referíamos de casi 2 meses, pero después explota como el corazón del sur de Estados Unidos. De hecho, de la última edición del Super Bowl, la que se jugara aquí en el desaparecido ya Georgia Dome, a esta fecha, la población de esta ciudad ha aumentado en un 40%. Sí, no, demográficamente se ha convertido en una metrópoli en la que hay también riqueza e inversión extranjera con el desarrollo de nuevas compañías en esta ciudad. Y cambió dramáticamente el tema económico también, con tratarlo de hacer una ciudad turística, colocando una diversidad de edificios nuevos, el acuario, en fin, una serie de cosas que hoy... Y el refresco que tanto te gusta también, dilo. Después de los Juegos Olímpicos. Y la aerolínea que nos trajo aquí. Oye, que los refrescos es un tema porque el refresco que no es de acá es el que patrocina el evento. Y ya saturó el centro de los anuncios diciendo, guess who is in town. Imagínense o adivinen quién está acá. Parte de lo que se mueve en esta Atlanta. En fin, Beto, un placer. Mañana te esperamos de regreso en esta mesa con una nueva historia que tiene que ver con esta ciudad que recibe, después de largos 19 años de espera, de nueva cuenta el Super Bowl.